Páncreas endocrino. Consideraciones anatómicas. El páncreas es una glándula mixta con funciones exocrinas y endocrinas que se encuentra retroperitoneal y transversalmente a través de la pared abdominal posterior. Presenta 4 partes: cabeza, cuello, cuerpo y cola. Cabeza, rodeada por la curva en forma de C del duodeno, se sobrepone a la vena cava inferior, a las venas renales y a la arteria renal derecha. Cuello, se sobrepone a los vasos mesentéricos superiores y está adyacente al píloro del estómago. Cuerpo, cruza sobre la vértebra L2 y la aorta, relacionado anteriormente con el estómago. Está en contacto posteriormente con la aorta, la arteria mesentérica superior, la glándula suprarrenal izquierda y el riñón izquierdo. La cola se encuentra anterior al riñón izquierdo, relacionado con el hilio del vaso y el ángulo cólico izquierdo. Irrigación. Arteria, recibe ramas de la arteria esplénica, también de las arterias gastroduodenales, mesentérica superior, pancreático duodenal, superior e inferior. Venas, drena principalmente a la vena esplénica, también drena a la vena mesentérica superior y de ahí a la vena porta. Inervación, parasimpática por el nervio vago y simpática por los nervios esplánicos torácicos que se distribuyen acompañando a las arterias. Aquí tenemos la visión anatómica, la cabeza, el cuello, el cuerpo pancreático y el tallo. Tenemos el vaso, aquí está el corte del estómago, la vena cava inferior y la arteria hepática común y el tronco celíaco. Aquí tenemos el duodeno, el cruce en forma de C. Lo importante de aquí es que el páncreas va a drenar, todas las secreciones pancreáticas caen primero al hígado, que estaría en esta zona, ¿ok? Y ustedes van a ver que tiene una función muy importante en el metabolismo. Histología. El tejido pancreático predominante es el de células secretoras agrupadas en acinos, que es toda esta zona que está aquí de mayor coloración, que secretan fluidos alcalinos que son liberados al ducto pancreático y al duodeno, y además enzimas digestivas. Esto constituye el páncreas exocrino. Entre estos acinos se observan agrupaciones menos densas, como esta que está indicada aquí en la coloración de hematoxilina y eosina, donde se observan agrupaciones menos densas, y este conjunto es denominado islote de Langerhans.
y constituyen el páncreas endocrino. Aquí tenemos los islotes, una visión de microscopía electrónica, y estamos viendo aquí un capilar, ¿ok? Las células alfa que secretan glucagón, las células beta que segregan insulina y las células delta que segregan somatostatina. Hay además otras células importantes que son las gamma que secretan polipéptido pancreático y las delta que segregan somatostatina y las épsilon secretoras de glerina y unas que se denominan células G que son secretoras de gastrina. Nosotros nos vamos a limitar en esta clase a las más importantes, que son las alfa y las beta. Aquí fíjense la presencia de mitocondria, de gran cantidad de gránulos de secreción, de gran actividad nuclear, ¿ok? Por las densidades, las variaciones de densidad en los núcleos. Las hormonas liberadas por los islotes de Langerhans son las de las células alfa, sintetizan glucagón, que aumenta el nivel de glucosa sanguínea a partir del glucógeno almacenado en los hepatocitos. Representan entre el 10 y el 20% del volumen del islote. Las células beta producen y liberan insulina. Esta hormona disminuye el nivel de glicemia, los niveles de glucosa en sangre, porque facilita la entrada de glucosa a las células del organismo, retirando el exceso de glucosa que se almacena en el hígado en forma de glucógeno. Las células gamma, estas células producen y liberan el polipéptido pancreático, que tiene acciones inhibitorias en el intestino, reduce el vaciamiento gástrico y la actividad motora intestinal. Las células delta, que producen somatostatina, que reduce las contracciones de músculo liso del tracto digestivo y la vesícula, induce la glucogenolisis, o sea, el glucógeno es degradado en su componente que es la glucosa, y como consecuencia son hiperglicemiantes. Las células épsilon, que producen grelina, que es una hormona que induce la sensación de hambre, ¿verdad? Modula la relajación receptiva de las fibras musculares lisas de la capa muscular externa del tracto gastrointestinal. Y las células G, que como dijimos antes, secretan la hormona gastrina, que estimula el vaciamiento gástrico y la producción de ácido clorhídrico por las células parietales del estómago. Vamos a ver ahora lo concerniente a insulina, la transcripción del gen
IRS, que es el gen que codifica a la insulina. Vamos a ver la traducción del gen en el mRNA mensajero, ¿verdad? Los cambios post-traduccionales, que serían los cambios que este mRNA que sale del núcleo y baja al retículo endoplasmático rugoso, se sintetiza ahí la proteína. Esa proteína inicial la vamos a ver, sufre posteriormente en la zona de Golgi, antes de ser almacenada, unos cambios, y posteriormente en los gránulos en el cual se almacena la hormona ya madura, vamos a ver los mecanismos de liberación. Es importante, ya que la patología de la disminución o ausencia de la insulina, que ya ustedes han oído nombrar como diabetes, que puede ser de dos tipos, no vamos a entrar en detalle. Nos indica que hay un componente de expresión del genoma. El gen de la insulina es heterocigoto, o sea, uno por cada progenitor, lo que permite mantener la funcionalidad si alguno de los progenitores sufre de una mutación detrimental, o sea, donde el, el producto del gen que tuvo la mutación no tenga actividad biológica, queda, vamos a decir así, en el repuesto en el otro, proporcionado por el otro progenitor. El gen se caracteriza por presentar 3 exones, ¿verdad? Y 2 intrones, que son estas partes que en los colores ya vamos a ver que representan las partes de los residuos peptídicos que forman la hormona. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este gen? Porque los últimos adelantos han clarificado sobre la investigación en diabetes y sobre el metabolismo de la glucosa en general. Se ha determinado que hay unos adelantos de conocimiento que van a tener un uso directo, si es que ya no lo tienen, en el inmediato futuro en la farmacología, ¿ok? Y en la comprensión de la patología de la función o de los déficits de función de la insulina. Vamos a revisar un poquito el control
transcripcional eucariota. Los eucariotas son los seres vivos que tienen un núcleo, ¿verdad? Porque en Morfo 1 ustedes, en los modelos que usaron fueron fundamentalmente los de procariotas, que son los más sencillos. ¿Ok? Entonces, es interesante que revisemos muy rápidamente estos eventos de control transcripcional para que vean los últimos, tengan el conocimiento sobre el estado actual de lo que se sabe sobre la función de la insulina. La regulación de la expresión génica entonces en eucariota se logra por distintos niveles de control. El primer grupo es acción de proteínas reguladoras, reguladoras y potenciadoras. Y el segundo grupo por inicio de la transcripción. Ustedes vieron que la transcripción de un gen está controlado por un gen promotor, ¿ok? El cambio que haya o controle en la fase de locación de la síntesis de ese mRNA que se genera. Y el último grupo es cambios en la terminación de la transcripción. Nosotros vamos a ver esto muy a vuelo de pájaro para que ustedes tengan una idea, porque cuando ustedes se gradúen van a ir apareciendo nuevas herramientas farmacológicas y necesitan tener una base de la fisiología y la bioquímica normal para poderlas entenderlas y no limitarse, pues como muchos malos médicos, a la información que le dan los visitadores médicos sobre las medicinas. Para que un gen se transcriba, aquí en esta línea, por ejemplo, que tenemos en este dibujo, tenemos un bucle. La formación del bucle cromosómico permite que una región reguladora potenciadora, del inglés enhancer, el color amarillo, ¿ok?, activa del ADN, interactúe con la región del ADN promotor, que sería esta, en anaranjado, que va a promover o generar la expresión del gen base del que está aquí en morado. Entonces fíjense que esta es la doble hélice, ¿verdad? Acuérdense que esta forma está en los cromosomas, que los cromosomas, los 23 pares de cromosomas que tiene el cromosoma humano, tienen unos, parecen unas X con un punto de unión, un centrómero, un brazo largo y un brazo corto, que se llaman los telómeros. Y ese cromosoma
Tiene una gran proteína, una cantidad de proteínas estabilizadoras alrededor de la doble hélice eh, que además está cubierta de histonas. Entonces, en los eucariotes se forman bucles para poder en, en- en los sitios de desarrollamiento que están aquí y aquí, ¿ok? La ARN polimerasa inicia la síntesis de mRNA. En el caso del promotor, ¿verdad? Va a unirse entre el promotor y el gen regulador, potenciador. Hay unas proteínas que se anclan, ¿verdad? Para que esta estructura en bucle se estabilice, ¿ok? Esos son los zigzags rojos que se indican aquí. Los factores reguladores se unen a la secuencia de ADN en el potenciador, ¿verdad? Y los factores de transcripción se unen en el sitio del promotor. Entre ellos, ¿ok?, se sitúan unas petroproteínas que se llaman proteínas mediadoras. Esta estrella que está aquí, ¿verdad?, es una señal de fosforilación donde el potenciador se activa y puede activar el, la síntesis de el RNA que dará origen a las proteínas promotoras. Por otro lado, a la proteína potenciadora. En el promotor, ¿verdad?, controla la expresión de la RNA polimerasa para que se sintetice el mRNA, que es la transcripción de la información genética. Este RNA el que va a ir a salir del núcleo, va a ir al retículo endoplasmático rugoso, se va a unir a los ARN ribosomales, van a llegar los tRNA de transporte con los codones y los anticodones que codifican para cada aminoácido y se va pegando y elongando la cadena de proteínas. Entonces las proteínas, ¿verdad?, como ven, todo el esquema es muy complejo. Lo que usted tiene que tener es el concepto de lo que es una región potenciadora, una región promotora y una región del gen
propiamente dicho, y que estos factores ya están determinados para que en el caso de la insulina, que lo van a ver más ahorita más adelante, tienen unas consecuencias en la funcionalidad de la hormona. ¿Ok? El gen de la insulina, ahora en específico estamos a hablar del gen de la insulina, se han descrito varias secuencias reguladoras o cajas, también se las llaman boxes, que forman la región promotora del gen. Estas cajas son identificadas como A3, C1 y E1. Aquí, este es el núcleo, ¿verdad? Esta es de la célula beta, y esas son las secuencias reguladoras. Aquí comenzaría la transcripción del gen promotor. La transcripción del gen, ¿verdad? Se ha visto que aumenta en respuesta a niveles elevados de glicemia. Fíjense que hace 20 años, cuando yo daba esta clase, ¿verdad? En Morfo 3, esto no se conocía. Se decía que a la glicemia producía la liberación de insulina y la insulina tenía unos efectos. Pero ahora ya se sabe que la glicemia también, niveles elevados, induce la expresión, la transcripción del gen. Esta está controlado por los factores de transcripción que se unen a las secuencias potenciadoras en los aproximadamente 400 pares de bases previos al sitio del gen, del gen propio de la insulina. Los factores de transcripción que se conocen son tres: el PDX1, ¿verdad? Tiene ese nombre, el NeuroD1 y la MAFA, que son proteínas claramente secuenciadas, ¿ok? Y que tienen esos nombres porque se heredan de los estudios de los geneticistas que trabajan con este tipo de problemas. El PDX1 o la proteína Homebox 1 pancreático y duodenal, fíjense que está aquí en hipoglicemia. Esta proteína está ubicada en la periferia nuclear. Este es el núcleo. Aquí está la parte de los potenciadores, y fíjense que ella está en la periferia. Cuando viene, ¿verdad?, por la acción de la hiperglicemia, provoca la fosforilación y la unión, la translocación de este factor al grupo A3, activando su expresión. Entonces, la hiperglicemia ya
induce la expresión genética al activar los factores de potenciación del gen, ¿verdad? Esto es lo que me interesa que vean en general. Eh, hay ciertos detalles aquí que no les voy a pedir que se lo aprendan, sino que simplemente, ¿verdad? El elemento A3, que es uno de los que está por aquí, se une al gen, etcétera, etcétera, y se pide, se, se, se une a los grupos. Este complejo, este compuesto, modifica la histona mediante su acetilación, su desacetilación y metilación. El otro compuesto es el neuro D1. Este compuesto regula la exocitosis de la insulina, ¿ok? Que ya la vamos a ver más adelante. Al inducir la expresión de los genes implicados en la exocitosis, se localiza en el citosol y de nuevo en hiperglicemia es glicosilado por estas dos enzimas, ¿ok? Y una que se llama OGT, que convierte las exosaminas en O-acetilglucosamina, y una fosforilación por la enzima que es una quinasa que fosforila sus residuos serina treonina. Esto es una quinasa que inducida por los sustratos que producen crecimiento celular. El compuesto neuro D1 es traslocado al núcleo, entra al núcleo y se une, se heterodimeriza con otro compuesto que se llama E47 al activador E1. ¿Ok? El BAFA, otra proteína, que entre paréntesis es una proteína que se conoce en otras especies. Por ejemplo, la A viene de aviar, que fue donde se identificó. Es una proteína activadora del programa de diferenciación celular, pero que en el humano, al unirse al grupo C1, ¿ok?, activa la expresión y está restringido a las células beta, pero no a las alfa. Esto ya no está diferenciando la capacidad que tienen las células beta de distinguirse de las alfa por su expresión de activación de estos compuestos. El BAFA es degradado por los proteosomas en hipoglicemia. La hiperglicemia hace que la proteína glicosilada, que es esta que está aquí, ¿ok?, actúa sobre la BAFA
y la pasa al exterior, inactivando este proceso. Entonces, en resumen, las cajas A se unen a factores PDT, la E a NeuroD, ¿verdad? Y la C a las BAFA. Y las secuencias de respuesta a la MP cíclico se reúnen sobre los factores CREP, ¿verdad? Eh, que son, es un acrónico que indica el Cyclic AMP Response Element Binding Protein. Se utiliza esa abreviación. ¿Ok? Estos factores de transcripción funcionan de forma sinérgica y son en una disposición compleja. El aumento prolongado de glicemia puede, después de un tiempo, destruir la capacidad de unión de estas proteínas y por lo tanto reducir la cantidad de insulina secretada, provocando diabetes. Por eso es importante conocerlo. Que esto es lo que está indicado aquí. La glucosa y los ácidos, la glucosa y los ácidos grasos van a través de compuestos metabólicos inhibir estos compuestos y destruirlos. Y fíjense que entonces tenemos como si los factores hipoglicemiantes e hiperglicemiantes provienen, por ejemplo, de la ingesta, ¿ok? De una manera desordenada o de trastorno sobre el mecanismo de control de la ingesta, la obesidad. Esto explicaría por qué esos factores que no son mutaciones genéticas, sino son cambios metabólicos, actúan sobre la expresión genética, la inducción de la expresión genética, actuando sobre los enhancers o promotores no, el gen promotor potenciadores de la expresión genética. Bueno, el mRNA que es sintetizado a partir del gen de la insulina, ¿verdad? Codifica una proteína de 110 aminoácidos, que está indicada aquí que es bastante larga, que se denomina proinsulina, que consta de 4 regiones: un péptido señalador, una cadena beta, una cadena conectora y una cadena alfa. El N terminal está aquí y el C porque está el grupo amino terminal y el grupo carboxilo terminal de la proteína. ¿Ok? Ese es el primer producto, ¿verdad? Que sería la traducción del mRNA en la primera proteína
sintetizada en los ribosomas. Posteriormente viene un cambio en que la proteína se enrolla sobre sí y es estabilizada por la formación de enlaces disulfuro, ¿ok? De aminoácidos serina y trionina, que son los que tienen los grupos SH. Pierde en el grupo, en el lado terminal pierde el péptido señalador, y esta proteína, que todavía es grande, pero lo único que se estabilizó en el enrollado y perdió el péptido señalador, se denomina proinsulina. Esa proinsulina pasa a Golgi, al retículo endoplásmico, donde por acciones, ¿verdad?, post-traduccionales también se pierde, ¿verdad?, la proinsulina almacenada en los gránulos, y donde una peptidasa escinde, o sea, corta el péptido conector y queda el dímero de insulina madura. ¿Por qué se llama dímero? Porque tiene dos cadenas, la cadena beta y la cadena A, unida por puentes disulfuro. Este péptido conector también queda en el gránulo, ¿ok? Pero ya la insulina madura es capaz de ser empaquetada, parecido a un cristal, en sextetos. Se unen 6 moléculas maduras, y una vez liberada, se libera tanto la insulina como el péptido conector. Bueno, esta lámina, que es bastante compleja, se refiere a las mutaciones conocidas en el gen INS, que es el gen de la insulina, que afecta su funcionalidad. El gen INS puede sufrir mutaciones. Se muestran las deleciones que se indican, no sé si lo ven bien, están indicadas con texto rojo, ¿verdad? Aquí las zonas que pierde, y línea punteada, línea discontinua. Tiene un sistema de identificación, de ponerle nombre para las mutaciones dentro del gen. Se indica con la presencia de C, que son aquí, este es las mutaciones, y las mutaciones que afectan la secuencia se indica con la presencia de una P delante del, fíjense, como por ejemplo esta, del nombre de la mutación. La mutación generalmente son números, ¿ok? Mutaciones que dan como resultado el truncamiento de proteínas
se indican de una manera que se les pone una, eh, un asterisco y otros con un símbolo negativo. ¿Qué es lo que es importante conceptualizar? Que ya se han identificado muchas y varios tipos de mutaciones en el gen humano que conllevan a la expresión de un gen, o sea, de una insulina defectuosa desde el punto de vista de actividad hormonal. ¿Ok? Esa pérdida de funcionalidad por mutaciones serían las que originan la diabetes tipo 1, que sería la diabetes juvenil. ¿Ok? Porque ahí la, 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 eh, el- la capacidad insulínica estaría perdida. Claro, ustedes dirán, bueno, pero es que antes dijo que había dos informaciones, uno del padre y de la madre, pero si el padre tiene una mutación por aquí, ¿verdad? Y la madre no la tiene, y después se casa con otra persona del otro sexo, que tiene una mutación por aquí, entonces una está disfuncional por aquí y la otra está disfuncional por aquí. Entonces aparecería los dos, información genética materna y paterna estarían defectuosas y eh, eh, sería una diabetes de tipo 1. Aquí les pongo simplemente para que vean que esta es la misma cadena insulínica, siguiendo la misma, este es el peptido. Aquí es el azul, es el péptido conector, este es el péptido señalador, la cadena beta y la alfa, y estos son donde se ha determinado que hay sustituciones. Por ejemplo, esta cisteína que hay aquí, ¿verdad? O esta glicina hay, puede ser sustituida por arginina o aquí por serina, glicina, fenilalanina o tirosina. Y entonces hay alteraciones en la funcionalidad. ¿Ok? Entonces tiene que aprender y remotamente esto. Simplemente lo que es una mutación por cambio de sustitución de un aminoácido por otro. ¿Cuál es el mecanismo entonces de liberación de la insulina? Aquí en este dibujo tenemos el gen de la insulina en el núcleo del retículo endoplasmático rugoso, ¿verdad? Esta es la membrana celular de la célula beta, la entrada de glucosa por los transportadores de glucosa, ¿verdad? La glucosa es fosforilada por glucólisis, llega pues al piruvato, el fosforinol piruvato entra al ciclo de Krebs mitocondrial y en la cadena respiratoria se produce la síntesis
de ATP. Estos aumentos en los niveles de ATP van a producir una fosforilación de los canales de potasio. El potasio está en continuo flujo, ¿verdad? Acuérdense que las células que son secretoras, son glandulares, tienen un potencial de reposo como todas las células y sufren depolarización. La neurona en el sistema nervioso va a producir a lo largo del axón una depolarización que es utilizada como un mecanismo de transmisión del impulso. En las células endocrinas, esa depolarización va a producir generalmente exocitosis. ¿Por qué se produce la depolarización? Porque en los niveles elevados de ATP intracelular fosforila los canales de potasio que se trancan, cambia el potencial de reposo, perdiéndose, hay una depolarización y se abren los canales de calcio. Entra el calcio iónico, ¿ok? Aquí es calcio con dos crucecitas, significa que tiene dos valencias, calcio iónico. Y los aumentos en calcio iónico van a producir que el gránulo que contiene la insulina se trasloque hacia la membrana, fundiéndose con la membrana celular, y haya una exocitosis con los gránulos. Se libera la insulina que viaja en el torrente circulatorio y hace contacto con los receptores, produciendo un cambio de conformación en los receptores que a su vez produce cambios en el interior de la célula. Entonces, es interesante que veamos que la célula se depolarizada por aumento de canales de calcio al cerrarse los canales de potasio. ¿Ok? Glucagón. El gráfico señala el cromosoma GCG, que es el nombre del gen que codifica al glucagón, que está en el cromosoma 2. El de la insulina está en el cromosoma 11. Entonces aquí está ahí la región de los promotores, que son 4 en el caso del preglucagón, y se identifican como G1 a G4, con G3 y G2 más arriba y G1 y G4 más cerca del sitio inicial de la transcripción, que sería este, ¿verdad? De aquí en adelante estaría el gen promotor y el gen propiamente dicho GCG. Entonces, el gen consta de 6 exones y 5 intrones, que son las regiones intermedias. Los colores indican
que al sintetizarse el transcrito este gen en el mRNA mensajero, ¿verdad? Con los colores respectivos y al sintetizarse a partir de este mRNA en los ribosomas, la proteína, se sintetiza una proteína muy grande que se llama preproglucagón, que no está indicada. Aquí está el proglucagón. El preproglucagón no está indicado. Tiene 180 aminoácidos y de los cuales los 20 primeros, ¿verdad? Forman el péptido señalador, que al escindirse pasa al retículo endoplasmático, formándose el preglucagón con 160 aminoácidos. Este péptido de preglucagón es sintetizado en varios tejidos, ¿ok? En el intestino y en las células alfa, ¿ok? El proglucagón va a ser escindido en péptidos de una manera distinta en el intestino y en el cerebro, que también sintetizan glucagón, pero que en la célula alfa se sintetiza el glucagón propiamente dicha, el péptido GRPP, que está aquí en azul, que es la glicentina, el péptido que tiene una actividad similar al glucagón 1 y 2, hay 3, y la oxitomodulina, que está lo importante es que tenemos una actividad hormonal en el intestino que libera glucagón, libera péptidos que tienen una actividad similar al glucagón, ¿ok? Grelina y la glicentina, y que las células alfa se libera más de un compuesto hormonalmente activo, ¿ok? Nosotros nos vamos a centrar en la acción del glucagón solamente. La célula alfa humana presenta una complejidad mayor que la célula
beta. Fíjense ustedes en la gran cantidad de receptores que están indicados y de canales. En amarillo están los canales. El esquema de la célula alfa humana incluye receptores de superficie celular neuroendocrinos. Se sabe menos sobre los mecanismos de liberación de glucagón que de insulina. La exocitosis de la célula alfa se basa también en la entrada de calcio a través de canales PQ que son abiertos por elevados cambios de potencial de membrana, así como actividad en los canales de sodio dependiente de voltaje. La secreción de glucagón está modulada por concentraciones de glucosa en sangre, aminoácidos, otras hormonas circulantes y señales paracrinas y autocrinas dentro del islote. O sea, las células que forman parte del islote, ¿verdad?, segregan. ¿Cuáles son estos compuestos? Fíjense ustedes, aquí está los canales iónicos son el canal de potasio, el canal de sodio, el canal de sodio, dos tipos de canal de calcio, ok, y las señales que van a estimular la liberación de glucagón, como son la receptores beta adrenérgica, que es sensible a los catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, ¿ok? Otros compuestos neuroendocrinos están, por ejemplo, aquí hay la efrina, serotonina va a producir una inhibición. La serotonina que llega aquí es liberada por ¿dónde? Vienen las plaquetas que se cargan con serotonina en el intestino, en la mucosa intestinal de las células heterocromafílicas del intestino, ¿verdad? Este es el canal de la glucosa, receptores a la insulina, tierra, que producen inhibición de la liberación de glucagón, la somatostatina, que produce una inhibición, y la adenosina, que presenta una inhibición. ¿Cómo se libera el glucagón? La célula sufre la exocitosis por una depolarización también producida por la entrada de canales de calcio, pero que es más compleja.
que la célula beta, como le digo. Aquí tenemos una tabla para resumir los efectos. Cuando hay hiperglicemia, ¿ok? Hay una, por ejemplo, la glicemia que aumenta en un evento postprandial. Postprandial significa después de comer, ¿ok? Después de ingerir alimentos, sobre todo carbohidratos y proteínas. Y después de ocurrido la digestión, que son absorbidos. Entonces, tanto la célula beta como la célula alfa, hay un aumento de la glucosa intracelular. Porque la glucosa entra porque tiene receptores transportadores a glucosa. Los niveles entonces de ATP sobre se sintetiza ATP a partir del ADP, entonces esta relación sube en ambos casos, pero en la célula beta habíamos visto que los canales sensibles de potasio al ATP se cierran. La célula alfa también produce cerramiento, pero en las células beta este cerramiento produce una depolarización, y aquí en las células alfa no hay una depolarización, en una hiperglicemia. ¿Por qué? Porque aquí los canales de voltaje se abren, y en las células beta en las células beta se abren y entra calcio, y en las células alfa no ha entrado calcio, ¿ok? Porque están cerrados. Los niveles de calcio intracelular suben y hay una exocitosis. Aquí, como permanecen bajos los niveles de calcio intracelular, los gránulos de secreción permanecen en el interior celular, o sea, no hay exocitosis, los gránulos de secreción permanecen. Por el contrario, en la hipoglicemia, en la célula beta tenemos una disminución, y en la célula alfa también, de glucosa. Los niveles de ATP bajan, los canales de sensibles al potasio se abren, los canales de sensibles al voltaje de sodio se mantienen cerrados en la célula beta, se abren en la célula alfa. No hay estímulos paracrino ni endocrino de endocrino ni excitatorio ni inhibitorio sobre la célula beta, pero sí los hay excitatorios en las alfa, que es adrenalina y glutamato, y inhibitorios son GABA, adenosina, la propia insulina, somatostatina, serotonina. No hay variación en hipoglicemia en el potencial de reposo de la célula beta, pero la célula baja, la célula alfa, en hipoglicemia, al bajar
la glucosa se depolariza, se abren los canales sensibles al voltaje de calcio, sube el nivel de calcio intracelular y hay una exocitosis, cosa que no ocurre en hipoglicemia en las células beta. Fíjense que se comportan entonces ambos, hay exocitosis, ambos hay la exocitosis producto del aumento de calcio intracelular, pero se produce por elementos distintos. Vamos a comentar ahora, en resumidas cuentas, las acciones de la insulina. Primer comentario es el receptor de la insulina. El receptor de la insulina es un tetrámero glucoproteico unido entre sí por enlace disulfuro, dos unidades alfa son exógenas a la membrana celular, ¿ok? Está en la superficie celular, y dos unidades beta son transmembranales, que es en la porción interna una quinasa fosforilante, ¿ok? Esa tirosina quinasa fosforilante va a actuar sobre los receptores, los IRS, que son los sustratos sensibles a la acción fosforilación, a la acción de fosforilización por los receptores de la insulina. Estos eventos, estos compuestos, son los que van a producir los efectos sobre, o ya bien, ¿verdad?, sobre la presencia del número de receptores como las enzimas, o sobre los potenciadores de la expresión genética. La primera relación que tenemos con el receptor de la insulina es la transportadores de glucosa 4. Los GLUT 1 al 10 son los transportadores escritos de glucosa. No vamos a entrar, hay diferencias. Por ejemplo, el cerebro es el GLUT1, que no depende de insulina, pero el GLUT4 es un transportador de glucosa en las células generales y actúa vía un fosfatidil inositol 3 quinasa, el cual induce, este fosfatidil inositol, induce a los demosomas, que son unas membranitas muy sencillas en el interior del citoplasma de la membrana de los adipocitos, por ejemplo, y de los músculos, que contienen gran cantidad de transportadores GLUT4. Este fosfatidilinositol quinasa, por fosforilización, indica, hace que se trasloque el desmosoma a la membrana
¿ok? Y aumente el número de transportadores de glucosa. Como la glucosa entra por difracción, al haber más transportadores, en el orden de los miles más, va a entrar más glucosa. Ese es el mecanismo de facilitación de el transporte de glucosa a los tejidos musculares y adiposos. ¿Por qué no vuelve a salir la glucosa? Porque hay una inmediata fosforilación a glucosa 6-fosfato que no puede salir al exterior. ¿Ok? O sea, al entrar la glucosa, ella sigue los procesos de glucólisis, etcétera, y ya no puede salir. No hablen entonces de que la insulina, el receptor de la insulina, activa el transportador de glucosa. Simplemente aumenta el número de transportadores de glucosa en la membrana para que entre muchísimo más glucosa. ¿Ok? En el glucagón hay dos tipos de acciones que se vamos a poner. Entonces, este es un receptor al glucagón, GCG es la abreviación de glucagón y R receptor, aquí también. El primero es por vía de una quinasa, ¿ok? Que es una proteína quinasa que viaja al núcleo y se une al coactivador de la transcripción CREB, que es el elemento de unión a la MP cíclico, ¿ok? Por eso se dice que el glucagón actúa vía una fosfoquinasa por AMP cíclico como segundo mensajero. ¿Ok? La otra vía de acción del glucagón es vía la formación del inositol 1,4,5 trifosfato, IP3. El inositol trifosfato va a hacer que aumenten los niveles de calcio intracelular por calcio que puede estar secuestrado en el retículo endoplasmático de Golgi, ¿ok? No es necesariamente del interior, ¿ok? Y este aumento de calcio va a trabajar por la vía del inositol por una acción de los efectos del calcio sobre la expresión de transcripción, etcétera, de los genes en el núcleo. Entonces aquí se está induciendo que hay genes expresándose en enzimas. ¿Qué enzimas? Enzimas que van a producir efectos que vamos a ver ahora. Todo este problema
del páncreas se centra sobre la acción de la glicemia, porque la glicemia es un eje metabólico central. La glucosa es el metabolismo, es el principal recurso metabólico precursor de energía, tanto para mantener la actividad funcional del tejido nervioso en el cerebro, como para mantener las funciones vitales de circulación sanguínea, corazón, que es músculo cardíaco, respiración, ¿verdad? La respiración, no me refiero a la tisular, sino la inhalación y exhalación por contracción de la musculatura del diafragma, etcétera, y de los intercostales, también músculos, y el trabajo mecánico cuando levantamos un peso o caminamos, músculo estriado. Además, la glicemia sirve de vía, la glucosa vía de almacenamiento directo en la forma de glucógeno hepático y muscular, y también de indirecto al almacenarse energía en los productos de la grasa corporal y el tejido adiposo. Tenemos que hablar muy someramente de lo que el cuerpo pasa a través del tiempo de vida por varios estadios, a través de los ciclos, de las 24 horas del día, etcétera, que son estadios fisiológicos: vigilia, sueño; ejercicio, reposo; ingestión de alimentos, ayuno, ¿verdad? Tiene sus variantes. Hay ayuno de el que ocurre a través de la acena al desayuno en la mañana. Es un ayuno corto, que puede ser de 8 o 10 horas. Todos estos estados fisiológicos están relacionados con el uso de la energía y por el uso metabólico de la glucosa. Entonces, vamos perdón, a considerar a los tejidos de una manera muy simple, ¿ok? Repasando un poquito los conceptos catabólicos, o sea, del metabolismo, anabolismo y catabolismo, y vemos estos tejidos, o sea, el sangre, hígado, músculo, tejido adiposo y cerebro, como los integrantes del cuerpo, de manera simple. Y aquí tenemos los estados fisiológicos, el estado postprandial, ¿verdad? Que es la ruptura del ayuno, ¿ok? El ayuno en sí, el ayuno prolongado, ejercicio o el ejercicio intenso o mecanismo de huida de defensa. Estos estadios tienen cada uno, por ejemplo, para empezar por aquí, el de huida y defensa son los mecanismos donde hay activación simpática, ¿verdad? Que hay el susto, el neurogénico, por eso se habla de huida, salimos corriendo de un perro rabioso o nos defendemos en un pleito, ¿verdad? El ejercicio, que puede ser leve, moderado,
El ayuno prolongado cuando es más de 10 horas, ¿verdad? Hay 20, 24 o más horas. Y un ayuno de 8 horas y los eventos de ruptura del ayuno o eventos postprandial. En la sangre, fundamentalmente la glicemia se eleva y después baja. Hay una glicemia que sube y baja, es transiente. Este evento de subida y bajada en el evento postprandial sirve para que, si queremos saber cómo está funcionando la liberación de insulina y la funcionalidad de la insulina, nosotros damos un desayuno controlado y pedimos una glicemia a las 2 horas y 3 horas para ver cómo está. Si hay respuestas anormales, ok, hay algo patológico. El hígado es un evento postprandial está anabólico, está sintetizando compuestos. ¿Cuáles? Los triglicéridos, grasa y por supuesto el glucógeno. Músculo, indico que hay un aumento en la glucosa 6-fosfato y por vía de la glucólisis hay unos niveles elevados de ATP. Si no hay gran actividad muscular, de músculo estriado, ¿verdad? Se almacena el glucógeno, pero músculo liso en el peristatismo del tubo digestivo, el corazón, en la contracción del diafragma y los intercostales, todos están consumiendo esta glucosa 6-fosfato, producto de la energía, del aumento de la glicemia postprandial. Tejido adiposo también entra gran cantidad de glucosa y por lo tanto se sintetiza glucosa 6-fosfato y estamos en un proceso anabólico también, ¿verdad? Sintetizando ¿qué? Triacilglicerola. El cerebro almacena muy poco glucógeno. Ahora hay interés en la glía, que almacena pequeñas cantidades de glucosa. Pero en general, el cerebro, que tiene alrededor del 2% del peso corporal, consume el 20% del oxígeno y la glicemia en las 24 horas. En ayuno, vamos a decir que tenemos una normoglicemia alrededor de 100 miligramos por decilitro. En ayuno el hígado está en catabolismo, está manteniendo la glicemia y está liberando ácido graso. El músculo tiene, si está en reposo, músculo estriado tiene bajo consumo de oxígeno. Músculo cardíaco está bradicárdico, ok, o sea, latiendo a baja frecuencia, ok. Tejido adiposo está catabólico, liberando ácido graso. El cerebro sigue su consumo de glucosa y produciendo su glucólisis. El ayuno prolongado
baja la hipoglicemia, el hígado está muy catabólico, el músculo estriado sigue de bajo consumo, el adiposo estaría muy catabólico porque es un ayuno prolongado y el cerebro que sigue consumiendo glicemia ahora estaría consumiendo cuerpos cetónicos producidos por quién, producidos por el hígado, ¿ok? Si hay ejercicio, ¿ok? Hay combinaciones. Si usted se asusta después de comer, vomita para poder salir corriendo. O sea, son reflejos de conservación y para poder entrar en los mecanismos de huida y defensa. Pero vamos a suponer que se desayunó y a las 10, 11 de la mañana está haciendo ejercicio o caminando o a las 4 de la tarde. Hay una tendencia hipoglicemiante, ¿verdad? Por lo tanto, hay una actividad de las hormonas que vamos a ver. El hígado estaría muy catabólico y muy anabólico al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué digo muy catabólico? Porque estaría liberando glucosa a partir de la degradación de glucógeno. Estaría glucógeno lisis, pero muy anabólico en cuanto a que si el ejercicio es fuerte, acuérdense ustedes que hay un ciclo de Cori que vieron en Morfo 1, que es la liberación de lactato por el músculo y lo toma el hígado y sintetiza glucógeno, ¿ok? O hay proteólisis muscular, liberación de alanina que es tomado por el hígado y convertida en piruvato y liberado como glucosa. O sea, por eso hay actividades catabólicas y anabólicas. Músculo entonces estaría en una situación de alto consumo energético y alto conversión de producción de ATP. ¿Okay? Tejido adiposo estaría muy catabólico, liberando ácido graso. Cerebro es interesante que músculo, por ejemplo, aunque no haya insulina, hay capacidad de aumentar el consumo de glucosa sanguínea. ¿Okay? El cerebro sigue su proceso de glicólisis y consumo de cuerpos cetónicos. Los mecanismos de huida y defensa estimulan, ¿por qué pongo aquí hiperglicemia? Que aquí la hipoglicemia es ejercicio, una tendencia a la hipoglicemia, porque hay una estimulación de susto, del oído, del perro rabioso o de la rabia que ustedes tienen en una pelea, ¿verdad? O la excitación que tiene un boxeador, que libera tanto la adrenalina como liberación de noradrenalina y en el caso de ejercicio continuado, también en ayuno por toda
hay la participación de factores de la hormona de crecimiento, que no vamos a entrar en detalle, ¿ok? Pero fíjense que son estados distintos. Entonces, ¿cuál es el efecto tisular de la insulina en verde y glucagón en rojo? La insulina, entonces, el músculo aumenta la entrada de glucosa, porque ya lo vimos cómo aumenta los niveles de el número de receptores GLUT4 en la membrana, aumento de la síntesis de glucógeno a partir de la entrada mayor de glucosa, aumento de entrada de aminoácidos si están en un periodo postprandial de la dieta o de la proteólisis muscular para la producción de glucosa, aumento de síntesis proteica ribosomal porque necesita, ¿ok?, sintetizarse enzimas necesarias para todos los procesos, una disminución de la proteólisis hepática, perdón, de la proteólisis muscular, estamos hablando de insulina en músculo, ¿ok? Y aumenta la liberación de aminoácidos en los aminoácidos que sean gluconeogenéticos, piruvato, alfa-cetoglutarato, glutamato, etc. Y aumento el de la toma de cuerpo cetónico, ¿ok? También produce en el hígado, en el músculo. El glucagón, por acción de la de la MP cíclico, vimos que aumenta la síntesis de cuerpo cetílico porque hay una gran liberación de ácidos grasos libres. Por lo tanto, los grupos acetilo, acetoacetil suben mucho en el tejido. El tejido adiposo, insulina, aumento de entrada de glucosa, ATP elevado, aumento de síntesis de ácidos grasos, que es el anabolismo, aumento de síntesis de glicerofosfato, aumento de síntesis de triglicéridos, inhibición de la lipasa hormonosensitiva. Esta lipasa, que es la degrada los triacilglicéridos, es inhibida. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de anabolismo. Glucagón, aumento de la lipólisis, aumento de la cetogénesis y activación de la lipasa hormonosensitiva, para que estos tres están ligados. Hígado, disminuye cetogénesis, aumenta síntesis proteica en insulina, ¿verdad?, que es la verde, aumenta glicerofosfato, aumenta triglicéridos, síntesis de glucógeno, glucólisis. El glucagón, glucogenólisis, gluconeogénesis, ¿ok?, lipólisis y cetogénesis. En general, la insulina
aumenta el crecimiento conjunto con la hormona de crecimiento. Ok. Entonces, para terminar, un breve comentario de la diabetes. Entendiendo la diabetes sin entrar en la fisiopatología detallada, como la disminución de la funcionalidad de la insulina. O sea, por eso hablamos de una hipoinsulinemia funcional. ¿Ok? Hay entrada por vía intestinal y digestión de glucosa en el plasma que sube por encima, muy por encima de los niveles normales. ¿Ok? Y esto produce, por ejemplo, en el riñón, cuando vean filtración glomerular en el tubo próximo a la filtración, y en el distal hay la recaptura de toda la glucosa de la filtración que pasa en la filtración glomerular. Ese proceso de transportación, de captura con sodio de glucosa se satura, y entonces hay la presencia de glucosa en la orina. ¿Ok? Esto, glucosa en la orina, produce gran presión osmótica, produce pérdida de agua, pérdida de potasio, deshidratación. El cerebro no depende de insulina, seguimos viviendo, pero tanto en la acumulación de grasa en tejido adiposo y en músculo de los compuestos como glucógeno están alterados, y en hígado hay una decomposición de glicerol, de los aminoácidos, ¿verdad? Toma ácido láctico para aumentar la glucosa sanguínea. Hay un aumento adicional. Por eso ustedes van a ver que algunos inhibidores, la metformina, por ejemplo, libera, inhibe aquí, ¿ok? Que se utiliza en los procesos de diabetes. Entonces tenemos dos posibilidades de disfunción de la insulina. Uno por tipo genético, que nos haría, en caso de que Cataría fuera severa, los dos alelos de los dos genes, el paterno y el materno, sería una diabetes tipo 1. Y si es una disfuncional, puede originalmente no requerir insulina, pero por un efecto síndrome metabólico, obesidad, sedentarismo, etcétera, etcétera, tenemos un agravarse de la diabetes tipo 2. Esto es los dos grupos acetil coenzima
los pasos de la formación por la tiolasa, la acetoacetilcoenzima A, ¿verdad? La entrada de otro grupo acetilo y un compuesto de 4 carbonos que es la hidroximetilglutarilcoenzima A, que liberando nos produce un acetilcoenzima A, nos produce acetoacetato, 1, 2, 3, 4 carbonos, acetona, por una vía no enzimática pierde un CO2, parece en el aliento la acetona, y por acción de el consumo de NADH, la aparición de beta hidroxibutirato. Estos tres compuestos, acetocetato, el acetona y el hidroxibutirato, bajan el pH sanguíneo y por eso se habla de una acidosis metabólica en la diabetes incontrolada. Gracias. Estoy a la orden para, a través de los mecanismos que ustedes tienen, cualquier pregunta que me la hagan llegar para con mucho gusto contestárselo. De nuevo, muchas gracias.